Bueno, buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que han decidido venir aquí a la casa del Señor a escuchar la palabra presencialmente, y para los que están conectados también, bienvenidos, buenas noches a todos. Creo hay un mensaje, el sábado hay bautizos, 11 de la mañana, hay un evento muy importante para los que creemos en el Señor Jesús. Es una manifestación externa de lo que pasa adentro. Sí, es una manifestación, es algo de anunciar hacia afuera lo que Dios está haciendo en nosotros. Así es que 11 de la mañana aquí en las instalaciones habrá bautizos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, por favor. Quiero orar sobre este versículo, Efesios 1:17. Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Éfesos o a los Efesios, y en esta carta él hace una oración por la iglesia, y el verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo hace esa oración al Señor, que venga a la iglesia de Éfeso y a esta también el espíritu de sabiduría y de la revelación del conocimiento del Señor Jesús. Así es que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, y sabemos que has tenido siempre ese anhelo, ese deseo de derramar el espíritu de sabiduría y de revelación a tu iglesia, Señor, y hoy queremos recibir de tu palabra esa enseñanza, esa revelación y esa sabiduría, en el nombre de Jesús, amén. Y esta plática le he puesto la sabiduría de Dios, a la sabiduría de Dios, y ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y la verdad es que encontramos en nuestra vida diaria, hay muchas situaciones que a veces no sabemos qué hacer, ¿sí? Hoy tenemos muchos cambios que se han provocado a través de estos últimos 2 años y medio, casi 3, con muchos cambios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida que hacemos todos los días, en las rutinas que teníamos, por ejemplo, con los niños en la escuela, en el trabajo también, ¿verdad? Hoy que a veces te quedas aquí, a veces estás allá, a veces hablas con aquellos, no están presenciales, unos sí, los niños van unos días sí, unos no, y muchas otras cosas que están pasando. Y nuestro entorno está lleno de muchas cosas que a veces yo francamente me pregunto: Señor, ¿cómo debo hacer? ¿Qué tengo que enfrentar? ¿Cómo lo debo de enfrentar? ¿Cómo debo de resolver estas cosas? Como padre de familia también me hago muchas preguntas. A veces encontramos en nuestro trayecto, en nuestro camino, situaciones que nadie nos ha enseñado, que no sabemos. O a veces los hemos visto, a veces hemos dicho: pero cuando yo me case y tenga mis hijos, yo no voy a ser así, ¿verdad? Y luego llega la situación y dices: pues a ver, no, que no, o siempre no, o siempre sí, ¿verdad? Siempre hay una situación así. Así es que vamos a ver unos pasajes de la Biblia, y ahorita vamos a ver cómo la sabiduría de Dios nos ayuda en todas las cosas, ¿sí? A veces pensamos que las cosas de Dios solamente son, no sé, para los que tienen algo especial, pero la palabra de Dios es para todos, y todos podemos ir a esa fuente de sabiduría. Así es que quiero leer este pasaje que conocemos, aquella situación que estaba viviendo Salomón después de la muerte de su papá David, que se queda como rey, ¿verdad? Y había otros que se querían quedar como reyes,
A veces pensamos que estaría bien que yo fuera el rey, ¿verdad? Pero el rey tiene muchas funciones y obligaciones. Así es que Salomón se encontró ante esa situación. Le dijeron: tú eres rey de Israel, te toca gobernar y conducir este pueblo. Y Salomón, aunque había vivido como hijo de un rey, David, pues ya no era lo mismo vivir como hijo, ¿verdad?, como hijo del rey, que ahora estar en la posición de autoridad del reino. Así es que Segunda de Crónicas 1:10, lo que hace Salomón, dice aquí en el verso 10, dice esto: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuando hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sí. Así es que la petición de Salomón a Dios, ¿verdad?, ya no le pidió más soldados, más ejército, sino le dijo: dame sabiduría y ciencia para gobernar tu pueblo. Y la respuesta del Señor fue que debido a esta petición, donde él pidió sabiduría de Dios, ¿verdad?, le dijo: como has pedido sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre lo cual te he puesto yo por rey. Y ahí entiende algo Salomón, que el puesto que tenía, la función que él tenía, había sido dado por Dios, porque Dios le dice: este es el puesto que yo te he dado. Verso 12: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y podemos ver que Salomón, estando ahí en una posición, ahora siendo el rey, necesitaba muchas más cosas que tener un ejército, o tener más palacios, o tener más territorio para gobernar. Él se dio cuenta que lo que necesitaba era tener sabiduría y ciencia para gobernar como Dios quería que gobernara Salomón a su pueblo. Y así es que él pidió a Dios sabiduría. Ahora, Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad?, porque a veces decimos: ¿y cómo le hago yo? ¿Cómo hacemos para tener en tu escuela, en tu matrimonio o en la iglesia? ¿Cómo hacemos para tener esa sabiduría de la que hablaba Salomón? ¿Sí? Y dice aquí, por ejemplo, vamos a leer un pedacito de la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y verso 6. Dice, mire lo que dice Pablo, también una carta a la iglesia, y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y luego continúa y dice: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿verdad? ¿A quiénes? A nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Y ahora Pablo está enseñando a la iglesia, les está diciendo también, a ver, hablamos sabiduría, pero no de una sabiduría de este mundo, sino sabiduría de Dios, sabiduría que viene de lo alto. ¿Con quién hablamos sabiduría? Con aquellos que han alcanzado una madurez espiritual. Hablamos sabiduría, ¿verdad? Y aquí Pablo nos dice también que hablamos sabiduría de Dios, dice en misterio. Y a veces esta palabra nos pone ahí como es un misterio, ¿no? Pero sabes, cuando encontramos en la palabra, vamos a encontrar esas revelaciones profundas para nosotros que muchos no entendieron. Ahorita vamos a ver ahí unos pasajes que habla la palabra acerca de los misterios de Dios, que dice Pablo, es que nos fueron revelados aquellos que eran misterios. Misterio quiere decir que algo estaba oculto, pero que ahora se da a conocer. Y Pablo dice que nuestra fuente de sabiduría de Dios es su palabra y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, dice, allí vas a encontrar la sabiduría, no de este mundo, no de esta sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Vamos a encontrar, dice, vas a encontrar que aquello que no se había visto, cosas que ojo no vio, ni cosas que habías escuchado, van a ser encontradas en la palabra de Dios, reveladas por el Espíritu Santo. Y de esta sabiduría es la que dice Pablo, hablamos sabiduría, pero no de este siglo, sino más bien hablamos sabiduría de Dios. Esta sabiduría que fue oculta para otros, pero dice, pero el Espíritu nos las ha revelado a nosotros. Y ahora Pablo estaba enseñando acerca de estos. Así es que el primer punto que yo quiero resaltar aquí es que de esa sabiduría de Dios, la fuente de esa sabiduría de Dios la encontramos en su palabra y por la revelación del Espíritu Santo. Sí. Ahora, yo quiero mostrarles un pasaje aquí acerca de la sabiduría. ¿Cómo funciona la sabiduría en nuestra vida? ¿Cómo funciona? ¿Qué efectos tiene la sabiduría de Dios en nuestra vida? Quiero comentarles aquí un pasaje que hay en el segundo libro de Samuel, capítulo 20. Sí, es un pasaje de una mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Yo veo muchas. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de una mujer que tenía sabiduría de Dios. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo dice este pasaje? ¿Y sabes dónde lo encontramos? Aquí en la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 20 y verso 1 dice: aconteció que se hallaba allí un hombre, ¿cómo era ese hombre? Perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? ¿De qué me hablas? Mira, rápidamente pongo el contexto. David, después de que muere Saúl, es proclamado rey, sí, en Hebrón. Y este hombre llamado Seba, ¿sabes lo que hizo? Dividir al pueblo, dividir a los que estaban ahí. Y él les dijo: no, ¿saben qué? Estábamos con Saúl, David ahora es el rey y no tenemos nada que ver con él, así es que vámonos. Y lo dejaron y se fueron. Entonces David llama a Joab, que era el hombre de sus ejércitos, y le dice que vaya a buscar a Seba, a este hombre. Y lo que hace Seba es que ve ahora que Joab lo busca. ¿Y sabes qué hace Seba?
sale de allí, se va de Hebrón y camina y se va hacia las costas del mar Mediterráneo y llega ahí a una ciudad. Y dijo: aquí yo voy a estar a salvo y voy a entrar a esta ciudad, aquí me voy a esconder en esta ciudad, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero que veamos este ejemplo de la sabiduría de Dios en una mujer, y ahorita vemos en un hombre también. Y dice, verso 14, me voy a brincar varios versículos, pero el verso 14 de ese pasaje dice: y él pasó, ¿verdad? ¿Quién está hablando? De Seba. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Macá y todo Parim, y se juntaron y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Macá, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba en derribar, ¿qué? La muralla. Es decir, este hombre escapó, se fue a una ciudad, se metió ahí, se escondió, y vino Joab con el ejército y quería encontrar a ese hombre. Pero esta ciudad estaba amurallada, cerró sus puertas, y entonces vino Joab y la sitió, es decir, la rodeó, y puso baluartes. Baluartes quiere decir, eran unas cosas para romper las puertas o la muralla. Era algo con que golpeaban fuertemente los muros o las puertas para poder entrar. Y entonces él vino y estaba allí golpeando las murallas, estaba golpeando las puertas, ¿verdad? Golpe tras golpe, fuerte, con fuerza. Y todos los de la ciudad estaban allí asustados porque querían entrar, quería un ejército entrar en esa ciudad. Y dice el verso 16, mire: entonces una mujer, ¿cómo era esta mujer? Era que una mujer que sabia. Era una mujer sabia, dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab, que venga acá para que yo hable con él. ¿Sí? Bueno, yo una de las preguntas que me hice aquí, dije: ¿y no había hombres en esa ciudad? ¿O no había soldados? Pero se levantó una mujer sabia y les dijo: ¿quién está allá afuera? ¿Quién está queriendo derribar la muralla y las puertas? Y le dijeron: Joab. Y esta mujer dijo: ¿y quién es Joab? Que venga, quiero hablar con él. Y entonces dice aquí: cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Acuérdense que ella estaba del otro lado de la muralla, o sea, no lo veía. Y él dijo: ¿eres tú Joab? Y yo creo que Joab ha de haber visto la determinación de esta mujer y ha de haber dicho: pues qué bueno que estoy del otro lado, ¿verdad? Pero le pregunta: ¿eres tú? ¿Tú eres Joab? ¿Y qué creen que dijo Joab? Le dijo: sí, yo soy. Le dijo: sí, yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. ¿Sí? ¿Cuántos han dicho eso así a su esposa? Cuando le dicen: oye esto, ¿verdad? Tú dices: sí, sí, oigo, ¿verdad? Y le dice: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto, porque en esta ciudad era conocida porque allí habitaban gentes con sabiduría, y por eso iban a Abel a preguntar. Sí, por eso es este refrán, a eso se debe. Y verso 19 dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Y le hace esta pregunta: ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Y sabes, hay situaciones en nuestra vida que llegan y golpean a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra economía, a muchas cosas.
Y están ahí fuera golpeando, tratando de derribar, tratando de entrar, tratando de destruir. Así como en esta ciudad, pero se levantó una mujer que estaba llena de sabiduría. Y entonces ella no le dijo a los soldados: pues levántense en armas y vamos a defendernos con arcos o con flechas o a ver qué tienen. Órale todos a la muralla y peleen. ¿Sabes qué hizo esta mujer sabia? Quiso entender cuál era el problema. Y más que eso, quiso saber por qué era el problema. ¿Sí? ¿Por qué era ese problema? Y le dice el verso 20: Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Y ahora Joab le dice: mira, te voy a decir cuál es el problema, cuál es la causa del problema. La cosa no es así, le dijo. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, se ha levantado su mano contra el rey David y le dice: entregad a este solamente y me iré de la ciudad. Y entonces esta mujer dijo: ok, esa es la causa del problema. La causa del problema no es contra nosotros. La causa del problema es que se ha escondido aquí ese hombre. Y Joab le dice: ese es el problema. Y mira lo que dice aquí. Dice, verso 21, estamos leyendo esto. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. ¿Cómo ven a esta mujer sabia? Esposo, si tú tienes una mujer sabia, ten cuidado, porque son determinadas, ¿verdad? Porque le dijo, Joab le dijo a esta mujer: te voy a decir cuál es la causa de este problema. No son ustedes, es quien está metido allá. Y entonces esta mujer le dijo: muy bien, ¿sabes qué? Te vamos a echar su cabeza por arriba de los muros. ¿Sí? Y luego verso 22, mira, es la clave aquí. Y la mujer fue luego a todo el pueblo. ¿Con qué fue? ¿Con qué? Con su ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? Ella fue a resolver este tema, ¿sabes con qué? Con sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, ¿y qué pasó? Se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Mira, yo veo la sabiduría de esta mujer, la sabiduría que venía, ¿verdad? Y por eso dice Pablo: tú vas a encontrar en la palabra y por revelación del Espíritu Santo la sabiduría que estaba oculta, pero que es revelada para nuestra vida. Y la sabiduría de esta mujer la guió a entender la causa del problema. La mujer no peleó contra los efectos del problema, sino ella entendió y preguntó: ¿cuál es la causa de este problema? ¿Por qué está aquí el ejército golpeando la puerta de mi ciudad? ¿Por qué quiere entrar? ¿Por qué veo soldados afuera? ¿Por qué están enojados? ¿Por qué están enervados queriendo invadir esta ciudad? Y con la sabiduría de esta mujer dice: el problema, ¿sabes qué otra cosa ve aquí? Entendió que el problema era que en su ciudad se había ocultado. ¿Sabes qué se había ocultado? Representado en este hombre Seba, ¿sabes qué? La rebeldía. Este hombre rebelde, este hombre que dividió el pueblo, este hombre que deshonró al rey, se había ido a vivir con ellos.
Y entonces esta mujer dijo: ¿sabes cuál es el problema aquí? ¿Verdad? Porque dice que se va al pueblo y dice que va con ellos con su sabiduría. Y ella les dice: mira, el problema no es tanto tampoco Sebas. ¿Sabes cuál es el problema? La rebeldía que hay en su corazón, la división, el espíritu de la división que hay en él, el espíritu de deshonra a la autoridad y al rey. Y eso no puede estar aquí. Y yo entiendo que no tenemos que cortar cabezas, sino lo que tenemos que preguntarnos: ¿cuál es la causa de este problema? Y en este caso lo que ella hizo fue quitar la rebeldía, quitar la deshonra, quitar la división de ese lugar. Y le dijo Joab: aquí está lo que buscabas. Y dijo Joab: es cierto, no es el problema contigo, sino con aquellas cosas que están ocultas ahí en tu ciudad. Y esta mujer lo sacó. ¿Y qué les parece si vemos también un ejemplo de un hombre sabio? ¿Verdad? Y lo encontramos aquí en la palabra. Vamos a ver el libro de Jueces capítulo 13. Y es el mismo, digamos, no es el mismo pasaje, pero sí vamos a ver cómo este hombre no sabe qué hacer y busca la sabiduría de Dios. Los que tienen hijos a lo mejor ya más grandes, ¿verdad? Cuando están muy pequeños, pues son todos un cariño y demás, pero luego van creciendo y ya se les va quitando lo guapo, ¿verdad? Ya van, y ya los dulces ya cuestan más de 5 pesos, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿no? Y aquí vemos este ejemplo de este hombre, Jueces 13:8. Es el hombre, son los papás de Sansón. ¿Alguien ha escuchado acerca de Sansón? ¿Quién era Sansón? Un hombre fuerte, ¿verdad? Poderoso, que se dejó el pelo y tenía fuerza y no lo atrapaban, ¿verdad? Hasta que vemos la historia que revela su corazón a Dalila. Pero antes de que naciera, sus padres no podían tener hijos. Sus padres había pasado mucho tiempo y no tenían hijos, ¿sí? Es decir, venía de una familia estéril. Pero dice aquí, Jueces 13:8, entonces oró Manoa a Jehová. Manoa es el papá de Sansón, pero acuérdense que no podía tener hijos, no tenían hijos. Y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros. Y le dice esto: y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Todavía no nacía, todavía no nacía. Y el ángel de Dios viene con la esposa de Manoa y le dice: van a tener un hijo. Y entonces la esposa corre con Manoa y le dice: vino un ángel y me dijo que vamos a tener un hijo. Y entonces Manoa le dice a la esposa: le hubieras preguntado qué se hace con un hijo, porque no sabemos. Y entonces por eso, ¿sabes qué hizo Manoa? Pues no se fue a buscar a ver libros del bebé, cómo se hace el bebé, qué tiene que hacer, qué come. No, dijo: ¿sabes qué hizo? Vamos a orar. ¿Y sabes qué hizo Manoa? Oró a Dios y le dijo: Señor, pues ya me dijo mi esposa y no te preguntó, pero sabes, no sabemos qué hacer con los niños cuando nazcan. Y le dice aquí, y le dice: Señor, vuelve a mandar a ese ángel para que nos enseñe, para que nos diga. Dice: y Dios oyó la voz de Manoa. Estoy leyendo verso 9. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Señores, tenemos que estar atentos, ¿va? Dice: y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira,
que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa, ¿verdad? Y dijo, pues vamos a verlo. Y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. ¿Se acuerdan de ese nombre? Yo soy. ¿Sí? Y le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y hay ocasiones que a veces no sabemos, bueno, al menos yo. Ha habido situaciones en mi vida que he tenido que preguntar a Dios, y a veces me dice, pues habla con el pastor, ¿no? O habla con alguien que te puede guiar. Y sabes, la sabiduría de Dios está al alcance, como dice Pablo, de los que han alcanzado la madurez en su fe. Está al alcance, dice. Y aquello que parecía un misterio, por el Espíritu te es revelado. Dice, es revelado a nosotros para la gloria de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, a veces nos encontramos en situaciones difíciles, complejas, que no sabemos. Pero sabes, aquí como esta mujer, por la revelación del Espíritu, dijo, el problema es que se ha metido la rebeldía, el problema es que se ha metido la deshonra, el problema es que se ha metido la división. Y esta pareja, este matrimonio, Manoa y su esposa, ¿cómo hemos de criar a los hijos? Y Manoa le dijo, pues preguntémosle al ángel, le preguntemos al ángel de Dios, ¿qué hemos de hacer con este niño que ha de nacer? Joven, a lo mejor tú dices, pues yo todavía ni casado, ni tengo hijos, ni nada. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que la sabiduría de Dios te enseña antes de que tus hijos nazcan. Él estaba diciendo, el niño que ha de nacer, ¿sí? Así es que el Señor nos enseña muchas cosas. El Señor nos revela cosas. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y a veces, ¿verdad? Los que están en un matrimonio, están casados, a veces leemos esto y tratamos de vivir en ese principio. ¿Y sabes qué dice Pablo? El verso 32 de Efesios 5 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y sabes a qué se refería Pablo? Decía, porque su matrimonio lo tienen que vivir en una relación como la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y si ustedes lo viven así, entonces estarán viviendo en la sabiduría de Dios. Y su matrimonio será grandemente bendecido. Será grandemente bendecido. Porque dice, porque estos misterios son revelados en la palabra de Dios por el Espíritu. Y Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta escribe algo así: ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. ¿Y a qué se refería? Cuando entendemos esa sabiduría que está aquí y revelada por el Espíritu, como dice Pablo. Pablo escribe sobre el matrimonio en Efesios 5 y termina diciendo: grande es este misterio, mas yo se los digo respecto a la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso dice: esposos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa,
respeta la autoridad de tu esposo, como la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y como Cristo gobierna y ama a su iglesia, que está dispuesto a darse y se dio por ella para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. Y Pablo nos vuelve a decir: la fuente de la sabiduría está aquí en su palabra, revelada por su Espíritu. Y quiero cerrar, tenemos unos minutos, y me quiero dirigir a los jóvenes, a los niños, a los muchachos y muchachas que están en su juventud, que muchos de ellos están estudiando, muchos de ellos están capacitándose en su carrera, en su oficio, lo que sea. Y la palabra de Dios también nos dice que necesitan sabiduría. A veces, y está bien, ¿verdad? Queremos que nuestros niños, nuestros hijos, saquen el primer lugar en la escuela, sean los más rápidos sumando, dividiendo y sacando la raíz cuadrada, aunque sea con calculadora, pero que la sepan hacer. Queremos muchas cosas, pero en la palabra de Dios también nos enseña cómo podemos actuar sabiamente para ellos. Y también los hijos jóvenes, es bueno estudiar, es bueno aprender, es bueno esforzarse, claro que sí. Pero hay un elemento que yo quiero leer aquí en Éxodo capítulo 35 y verso 30. En esta parte de la historia de la Biblia, Dios le había dicho a Moisés: quiero que hagas todas estas cosas, quiero que hagas un tabernáculo. El tabernáculo tiene que hacer estas cosas, tiene que haber una arca, tiene que estar bañada en oro, tiene que haber cortinas de este tipo, tiene que haber esto, aquello, el otro. Pero acuérdense que ellos venían en un desierto. Y la pregunta de Moisés era: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Quién va a tejer esas trenzas de 25 hilos? ¿Quién va a teñir las cortinas púrpuras, azules y demás? ¿Quién va a tejer todo esto que me estás pidiendo? Y le dice a Dios, y le dice Dios a Moisés, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Sabes que la sabiduría de Dios nos enseña a resolver cosas de tu vida diaria? De cómo paso esto, cómo paso aquello, cómo tengo que hacer esto. Y no solo eso, dice que el espíritu de sabiduría de Dios capacita, despierta esos dones, como dice aquí, de inteligencia, de ciencia, para que hagas proyectos, para que hagas diseños, para que trabajes en el oro, en la plata, en el bronce, en las piedras. Y dice más aún, para cualquier trabajo, en toda labor donde se necesite de tu ingenio. La sabiduría de Dios. Joven, niño, muchacho, papás, está bien que leamos
los libros que nos van a enseñar, que van a hacer que pasemos delante de los hombres un examen. Pero necesitamos venir a este libro y pedirle al Espíritu Santo que nos dé de su sabiduría, de la sabiduría de Dios, de la sabiduría. ¿Sabes? No todos los problemas de la vida se resuelven sabiendo sumar o restar. Se resuelven conociendo y entendiendo la palabra de Dios, teniendo un oído sensible a la voz de Dios y un corazón dispuesto para obedecer. Y así como esa mujer dijo: no, ¿saben? No, ese no es el problema. El problema no es que ahora peleemos con armas. No, ese no es el problema. El problema es que ha entrado la rebeldía. El problema es que ha entrado la división. El problema es que ha entrado la deshonra. Quitémosla. Y cuando eso fue quitado, Joab dijo: eso es lo que buscaba. Me voy de acá. Y se fue. Así es que terminamos. Yo te pido que te pongas de pie. Y si están contigo tus hijos, tu esposa, tu esposo, yo les invito que oremos al Señor. Y si no están tus hijos, tal vez geográficamente están muy lejos, yo te pido que como padres oremos por ellos y les digamos: Señor, ven. Como dijo Zacarías, vendrán los tiempos y yo les daré un espíritu de sabiduría y de revelación, un espíritu de oración también. ¿Sí? Es que ¿por qué no nos distraemos? Cerramos nuestros ojos. Santiago dice: si alguien necesita sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala al Señor y Él se la dará abundantemente. Tal vez tú escuchas cosas que están alrededor de tu familia, que están golpeando y quieren derribar tus muros, quieren derribar tus puertas, y escuchas y no sabes qué es. Pero cuando venimos al Señor, Él te va a revelar las cosas que hay que hacer y te va a decir: ¿sabes qué? La causa de esto es esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos para que tu espíritu de sabiduría y de revelación y de entendimiento y del conocimiento de tu Hijo amado Jesús sea derramado en cada uno de nosotros, sea derramado en esta iglesia, sea derramado en nuestras familias, sea derramado en nuestra nación. Padre, ven, Señor, derrama de tu espíritu. Revélanos tu palabra, Señor, cuando vayamos a ella, que encontremos ahí la sabiduría oculta, que fue oculta para otros, pero ha sido revelada por el Espíritu para la gloria tuya en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pues que Dios les bendiga y le pidamos al Señor que Dios nos dé un espíritu de sabiduría en cada cosa que hagamos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Sé que veré un gran mover, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré un gran mover, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder. No hay imposibles para Dios, no hay montaña que Él no moverá, y gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios, no lo hay. No hay imposibles para Dios. Toda muralla Él
familia, qué bendición, ¿verdad?